Vamos a ser sinceros, nos cuesta mucho volver a empezar. Nos cuesta mucho volver a aprender, nos cuesta mucho cambiar esquemas mentales, pero sobre todo nos cuesta mucho volver a retomar, volver a reencontrar. Seguramente en este momento de tu vida puedes estar pasando por algo así, en estas circunstancias. Puedes estar iniciando un nuevo proyecto, estar retomando algo que habías dejado en el pasado. Se terminó una relación y es necesario volver a empezar a creer en el amor, a creer que es posible una nueva relación. Tuviste un fracaso a nivel laboral o a nivel económico y se hace necesario volver a creer, a confiar que se puede volver a empezar. Así que este es el primer episodio de Espiritualidad al Desnudo. Te doy la bienvenida y este episodio lo he titulado Empezar de nuevo. Y ya hice la introducción porque, vamos a hacer, con toda sinceridad, vamos a abrir el corazón. A mí me cuesta mucho volver a empezar. Miren, sobre todo cuando uno ha tenido fracasos en la vida y que esos fracasos no los hemos integrado, resignificado, es muy difícil volver a empezar. Es muy difícil volver a empezar, sobre todo cuando nos rompen la confianza, cuando rompemos la confianza de nosotros hacia nosotros mismos o una persona que amábamos nos rompió la confianza. Pero se hace necesario empezar de nuevo, hay que resignificar, hay que nacer de nuevo. Miren, en el Evangelio de Juan hay un episodio hermosísimo, un hombre sabio, un hombre que conocía la ley, se acerca de noche a Jesús para preguntarle sobre la vida eterna, sobre la buena vida, sobre la vida agradable, sobre la vida abundante. Y Jesús le dice a Nicodemo, como se llamaba este hombre, dijo: Nico, es necesario nacer de nuevo. Y este hombre se sorprende muchísimo. ¿Cómo va a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a ingresar nuevamente al vientre de mi madre? Y Jesús le hace la invitación a nacer en el Espíritu. Y esta es la invitación que te quiero hacer hoy. Hey, puedes estar pasando en este momento por una situación difícil, puedes estar pasando por una crisis. Y te tengo una buena noticia. Si estás pasando hoy por una crisis difícil, compleja, yo acabo de pasar por una. Y las crisis siempre son la apertura de un nuevo Génesis. Si en este momento estás viviendo caos en el mundo afectivo, en el mundo económico, en el mundo laboral, en el mundo de la salud, de tu cuerpo, es la oportunidad de hacer un nuevo Génesis. Mire, Génesis es la oportunidad que tenemos de volvernos a reinventar, de volvernos a recrear, de volver a saber que en nosotros habita todo lo que necesitamos para ser felices. Los nuevos comienzos nos dan una gran oportunidad, nos permiten descubrir o redescubrir esas realidades a las que nosotros no le hemos puesto cuidado. Un montón de realidades que en tu vida y en la mía existen, un montón de cualidades, un montón de capacidades. El empezar de nuevo nos permite volver a conectar con el autocontrol, con el autocuidado, con la autoestima. Nos permite volver a confiar y a tener seguridad en nosotros mismos y a confiar en la vida. Darnos la oportunidad de empezar de nuevo es la oportunidad de aperturarnos a que hay una fuerza más grande que nos moviliza y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo sé, empezar de nuevo trae mucho miedo. Mucho miedo. Y es más, nos podemos paralizar. Y entonces quiero en este momento hablar un poquito de lo que puede ocurrir cuando uno se adentra a empezar de nuevo una relación, aperturarse al amor, un nuevo negocio, una nueva realidad, cualquier otra circunstancia donde quieras empezar de nuevo. Mire, lo primero que ocurre es que aparecen las maneras de pensar, las estructuras mentales que en donde fracasamos o donde nos equivocamos o donde nos hirieron. Aparecen en el primer momento donde nosotros tomamos la iniciativa de empezar de nuevo, aparecen esas maneras de pensar.
Y aquí es donde hay una clavecita muy interesante, y es que esas maneras de pensar corresponden, o esas maneras de actuar o de vivir corresponden a una etapa concreta de nuestra vida, no al hoy de nuestra historia. Y entonces ante eso es muy importante poder mostrar y tomar conciencia de que el hoy es muy diferente al ayer. Aunque estemos viviendo realidades muy parecidas, no es lo mismo, porque nosotros nos modificamos, nos recreamos constantemente, nacemos de nuevo constantemente. Es más, nuestra realidad biológica permite que constantemente nuevas células estén creándose y que nosotros todos los días estemos regenerando nuestros tejidos y somos una nueva versión cada día. Así que lo primero que hay que hacer es poder descubrir cuáles son esas, mm, esas paredes mentales, esos techos mentales con los que en este nuevo empezar yo me estoy enfrentando. Él va a ser igual, me van a hacer daño, voy a fracasar de la misma manera, voy a perder dinero de la misma manera, eh, puedo equivocarme de la misma manera. Y ahí el único camino es la reconciliación y el perdón. Miren, sobre todo porque a veces es mucho más fácil perdonar a los demás, perdonar a aquellos que nos hicieron daño, que perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero sin lugar a dudas, esas experiencias que fueron dolorosas, donde fracasamos, donde hubo experiencias complejas, realidades complejas, han permitido que nosotros maduremos y que podamos descubrir hoy nuevas versiones de nosotros mismos. En esas realidades donde nos llevaron al límite, tú y yo hemos redescubierto, conectado nuevas posibilidades, nuevas cualidades, nuevas capacidades. Y ante eso, entonces, esa es la evidencia que es necesario presentarle a las voces internas que empiezan a desvalorizarnos en una primera etapa. Luego, lo que ocurre es que aparece las maneras de actuar que se hacían antes frente a un acontecimiento. Miren, yo voy a contarles una historia personal. Yo me he movido del mundo del emprendimiento desde hace muchos años. Mi primer emprendimiento fue en el año 2006. Y a partir de ahí he sido un emprendedor en serie y algunos negocios han dado resultado, otros no tanto, algunos nos hemos quebrado económicamente, algunos ha tocado cerrarlos, otros los hemos vendido exitosamente, etc. Pero sin lugar a dudas, la experiencia que vivimos en el encierro de la pandemia hizo que una de las empresas que yo más he querido, de las que le puse con mayor esmero mi esfuerzo, mi dedicación, mi trabajo, mi saber, mi gusto, mi pasión, ese proyecto no llegó a feliz término y nos quebramos. Y claro, cuando yo decidí empezar a montar la escuela de espiritualidad, esa era la primera voz que podía aparecer y es: te vas a quebrar, vas a fracasar, vas a tener nuevamente a tus hijos en la cuerda floja económica, los vas a poner en riesgo económico, no vas a tener con qué pagar. Y aparecen un montón de voces: no sos capaz, no vas a triunfar, esto no es para ti, es mejor que tal cosa. Y aparecen esas voces. Pero digamos que luego de aparecer esas voces, aparecen las maneras de actuar que eran anteriores o que fueron las que utilizamos en el momento en el que apareció la experiencia compleja, difícil, en torno a nuestra realidad. Entonces, en el caso mío, fue utilizar las máscaras, especialmente la máscara de la fuerza, ¿cierto? Entonces utilicé la máscara de la fuerza durante mucho tiempo para poder sobrevivir a la experiencia de quedarnos sin un empleo. Esa era la única fuente de ingresos que tenía mi familia. Y entonces, en ese orden,
empecé a hacerme el fuerte, tocaba hacerse el fuerte para poder sacar adelante la familia, para buscar aquí, buscar allá, para lo demás. Y cuando monté la escuela de espiritualidad, digamos que se hizo alrededor de esa realidad, de hacerme el fuerte, de utilizar la máscara de la fuerza, de utilizar la máscara eh, de, de poder con todo, ¿cierto? De poder con todo. Pues bien, esa máscara llega un momento donde no tiene fuerza, ¿cierto? Donde no tiene fuerza, donde por mucho que yo quisiera sacar adelante la escuela de espiritualidad, sentía que no me daba. Y empezó a pasar algo particular, y es que por allá para el 2023 yo empecé a lanzar unos talleres gratuitos sobre los cuentos y empecé a tener mucha acogida. Pero finalizando el año 2023, en el penúltimo taller de los cuentos, yo empecé a experimentar una sensación muy desagradable. Y la sensación desagradable que empecé a experimentar era una sensación de ansiedad, pero sobre todo de mucho miedo posterior a los talleres que daba. Es más, les confieso que cuando yo salía del taller, quedaba con una sensación maluca, iba a caminar, iba a hacer alguna actividad, pero al otro día amanecía prácticamente paralizado. Las características de esto, que para eso me acompañó una psicóloga, las características de eso, las características de un ataque de pánico. Me inmovilizaba, me daba pues mucha ansiedad, temblaba, sentía agitación en la respiración, etcétera, y un pensamiento constante de que algo malo iba a pasar, de que iba a morir. Y esto empezó a ocurrir a medida que iba haciendo los talleres, a medida que iba eh, respondiendo a la necesidad pues del público. Y llegó un momento en el que hubo una confrontación tan fuerte entre tener una afluencia grande de personas en los talleres, pero un dolor profundo de saber que ese taller al otro día iba a generar en mí una situación que ya se me estaba desbordando, y efectivamente llegó un momento donde se desbordó y por eso tuve que parar, ¿cierto? Pero cuando yo cojo y miro esta realidad de responder ante una dinámica, es que es una manera de actuar, ¿cierto? Una manera como mi cuerpo responde a una situación específica, en este caso una situación de estrés, una situación de ansiedad, una situación de presión y lo demás. Y cuando yo cojo y miro mi historia, en mi historia efectivamente esa es una manera de responder ante el estrés, ¿cierto? Luego tendré la oportunidad de contarles mi historia frente a esto, pero eh, por allá a los 11 años, frente a la realidad de la guerra, mi cuerpo aprendió que había que quedarse quieto para no morir. Y frente al estrés y la tensión, mi cuerpo aprendió que la manera de sobrellevar el estrés y la tensión era quedarse quietos. Y entonces, claro, al empezar de nuevo un nuevo emprendimiento y cuando efectivamente estaba teniendo éxito, mi cuerpo empieza a responder de una determinada manera que tenía antes. Y entonces ahí es donde uno tiene que estar muy atento y muy pendiente. Porque efectivamente puede pasar que ante una nueva relación de pareja, tu cuerpo empieza a responder como si estuvieras en la relación anterior. Porque ante una nueva realidad de un trabajo, tu cuerpo empieza a responder como si estuvieras en el trabajo anterior, donde te maltrataron, te desvalorizaron, o efectivamente no te pagaron, o etcétera, ¿cierto? Ante tu emprendimiento puedes estar respondiendo hoy con las realidades de antes y tu cuerpo está respondiendo como si estuvieses viviendo los mismos acontecimientos. Pero cuando uno coge y mira y descubre que no es el mismo acontecimiento, que no es la misma versión de nosotros la que está actuando hoy, entonces se hace necesario ponerle cuidado a esa realidad. Y aquí entonces mm, tendríamos que hablar del miedo. Tendríamos que hablar del miedo. Y empezar de nuevo da mucho miedo. Y el miedo es una emoción que nos alerta ante una posibilidad de algo que nos puede ocurrir, ¿cierto? Y el miedo como emoción nos permite prepararnos. El miedo como emoción nos permite protegernos. El miedo como emoción nos llena de posibilidades. Pero cuando lo dejamos desbordar, pues efectivamente nos sabotea
Y aparece entonces una tercera opción, el saboteador interno cuando empezamos de nuevo. Y entonces ya no es la voz que nos desvaloriza, ya no es la manera de actuar anterior la que nos impide empezar de nuevo, sino que empezamos de nuevo y al poco tiempo aparece un saboteador que nos impide lograr con disciplina las cosas, ponerle el esfuerzo, nos merma la pasión, nos merma la fuerza física, nos merma la fuerza emocional, ¿cierto? Y entonces todos tenemos un saboteador. Y entonces se hace necesario también tomar conciencia de en esta realidad nueva que estoy empezando, cómo me estoy saboteando. Porque no pasa en la primera etapa, pasa en una etapa posterior. Y entonces, claro, uno puede, que es muy típica, ¿cierto? Cuando uno inicia el tema del gimnasio, el tema del ejercicio, el tema de la alimentación, ¿sí? En el tema de la alimentación sí que ocurre, el tema del ejercicio también. En el tema de la alimentación, estamos alimentándonos saludablemente y lo demás. Y por allá en un tema de ansiedad, a las 2 o 3 semanas nos da las ganas de comer un dulcecito, de tomarnos una bebida que nos gustaba, que tiene, no sé, azúcar y lo demás. Y aparece entonces la vocecita que nos dice, pues una no pasa nada, ¿cierto? Y posiblemente una no pasa nada, pero el saboteador empieza a activarse cuando va una, va dos, va tres. Y la vocecita es constante, no pasa nada, no pasa nada. Es una vez. Pero eso se va convirtiendo una y una vez y va perdiendo y nos va haciendo perder la fuerza que veníamos teniendo en el nuevo hábito, en la nueva posibilidad, en el nuevo confiar, en lo demás. Quiero recapitular lo que hemos venido hablando. Ante el empezar de nuevo, se activan diferentes realidades de nuestra vida. Primero, maneras de pensar. Segundo, maneras de actuar. Nuestro cuerpo responde de una determinada manera, ¿cierto? ¿Ya? Mm, mm, Maneras de ver los acontecimientos, ¿sí? Y también aparece nuestro saboteador, ¿cierto? Aparece nuestra manera de autosabotearnos nuestra vida, nuestra experiencia. ¿Ya? Y ahí es donde se hace necesario volver al centro, tomar conciencia, activar el diálogo interno y recomenzar.